Ayudar por ayudar, ayudar por colaborar, ayudar para crecer, amor por otras personas, ¿eso existirá? ¿Será posible? Quizás no, quién sabe. Dar sin esperar nada, quizás sea más difícil de lo que parece. La filantropía real no busca reconocimiento necesariamente, en realidad busca transformación y eso es una diferencia muy considerable respecto a varias acciones que se pueden hacer. Hay una palabra que se convirtió en favorita en personas poderosas o en personas que buscan ayudar a otras, que es la filantropía. Un empresario que dona el 10% de sus ganancias y se fotografía haciéndolo. La corporación que financia una fundación y le pone en todos sus comunicados de prensa. El político que realiza ayudas sociales en cadena nacional con niños de fondo. Todo eso se llama filantropía y casi nada necesariamente lo es. La filantropía no debería ser el dar para que te vean, es dar porque algo te importa más que lo que recibís a cambio, porque es un tema espiritual. Es una relación con el plano sutil. La filantropía de verdad, ¿en qué se diferencia el sacerdocio del voluntariado o un activismo político? En realidad, tendremos que revisar las cuatro formas de servir, lógicas distintas, una confusión que cuesta caro cuando no se entiende la diferencia. ¿Qué es la filantropía y de dónde viene? Bueno, la palabra filantropía proviene del griego philos, que es amor, y antropos, que es ser humano. Amor por el ser humano. ¿Y si no es humano, pero está en un cuerpo humano? Hay demonios que viven en un cuerpo humano. No amor por los pobres específicamente, no amor por los que te votan, no amor por los que te hacen quedar bien, amor por el ser humano, en abstracto y en concreto, en todos sus contextos. La filantropía como práctica organizada tiene siglos de historia. En la antigüedad griega y romana, la generosidad pública era una obligación del ciudadano rico. En la tradición judía, la tzedakah no es una caridad voluntaria, sino una justicia obligatoria. En el Islam, el zakat es uno de los 5 pilares. Dar el 2,5% de los bienes a quienes lo necesitan. En el cristianismo, la limosna como práctica espiritual. Todas las grandes tradiciones humanas reconocieron algo que la psicología moderna confirma. Dar es parte de lo que somos, no es un lujo moral, es una necesidad profundamente humana. En realidad también se habla, pues eso de ahí, ¿cierto? En el arte amar de Eric Fromm, de que comenta de que una persona para dar tiene que saber amar, es un acto de amor, porque como yo soy abundante y yo tengo la capacidad de amarme a mí mismo y como me amo a mí mismo puedo amar a un otro, en ese acto de autodesarrollo, por decirlo, y en el desarrollarse mismo, se posibilita el dar. Pero también todas esas tradiciones reconocieron algo más incómodo, que dar puede corromperse. Mm. Puede convertirse en un espectáculo, en control, en intercambio disfrazado de generosidad, y cuando eso pasa ya no es filantropía, es otra cosa que le ponen el mismo nombre. Dar por amor a Dios versus dar por amor al otro. El sacerdocio y más ampliamente la vocación religiosa es una de las formas más antiguas de servicio que existe. El sacerdote, el monje, la monja, el pastor dedican su vida a algo más grande que ellos mismos. En muchos casos esa dedicación produce actos de servicio extraordinarios. Hospitales fundados por órdenes religiosas, escuelas sostenidas por comunidades de fe, redes de asistencia que llegan donde el Estado no llega. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la filantropía? La diferencia está en el origen de la motivación. La vocación religiosa sirve al otro con manifestación de la fe, que dependiendo de lo que se entienda con fe, porque la religión no es fe, la fe es la fe, y la religión no es Dios, es un sistema político que se ocupa para el trabajar con las personas, que en donde se refiere o se hacen interpretaciones de lo que supuestamente es Dios. El servicio real, el impacto real, pero la motivación central no es el otro, es la relación con lo sagrado. Se sirve al pobre porque en él está la imagen de Dios. Se cuida al enfermo porque es el mandato divino. Se educa al niño porque es una obra de misericordia. La filantropía es una forma más pura, parte de un lugar distinto.
No necesariamente requiere fe en lo sagrado, pero sí puede ser una conexión con lo sagrado. Requiere convicción en el valor del otro, por ser humano. Fin. Sin mediación divina, sin recompensa celestial, sin mandato doctrinal. Igual todo queda en el mundo del espíritu, de una u otra manera. Si todo es espiritual. El sacerdote sirve porque Dios lo llama, el filántropo sirve porque el otro lo necesita, y las dos motivaciones pueden producir actos idénticos, pero parten de lugares distintos. Esa distinción no descalifica ninguna de las dos. Las distingue, distinguirla importa, porque cuando se confunde la filantropía se convierte en proselitismo, y el servicio viene condicionado a una conversación que nadie pidió. Y el sacerdote es como religioso, el filántropo es una persona, es una conciencia. El otro es como, yo no sé si la religión sea una conciencia necesariamente. Es como un tipo como de sistema, como hiperreglamentado, que es como muy estructurado, súper verticalista, y como que no te da muchas opciones en realidad. En cambio, la filantropía no, porque es conciencia, no. Es como que tú te das cuenta que tú puedes mejorar la vida de otra persona, lo haces. El voluntariado es una de las expresiones más genuinas de solidaridad que existen, si es que se hace con esa intención. La persona que se dedica su tiempo libre a ayudar en un hospital, una zona vulnerable, está dando algo que no se puede comprar, su tiempo, y eso no vuelve. Su presencia, su energía. Y sin embargo, el voluntariado y la filantropía no son lo mismo. El voluntariado atiende el síntoma. La filantropía, cuando funciona bien, puede atacar la causa. El voluntariado también puede atacar la causa en realidad, va mucho como se use. El voluntariado que sirve comida en un comedor está aliviando el hambre de hoy, y eso es necesario, urgente, real, pero no cambia necesariamente las condiciones que produce el hambre. La filantropía bien entendida no es la versión con más recursos del voluntariado. Es una apuesta a usar recursos, tiempo, dinero, influencia, conocimiento para atacar los problemas de raíz, para financiar investigación que cambie la medicina, para sostener organizaciones que transforman sistemas educativos, para crear condiciones que no requieran voluntarios. Porque el problema ya no existe. El voluntariado dice, hoy alguien necesita ayuda y yo estoy acá. La filantropía dice, ¿por qué sigue existiendo este problema y qué hace falta para que deje de existir? Las dos preguntas son necesarias. Confundirla produce organizaciones que alimentan indefinidamente un problema que podría resolverse, pero que nadie financia resolver porque es más cómodo atender que transformar. ¿En qué se diferencia la filantropía con el activismo político? Que los problemas sociales se resuelven cambiando las estructuras del poder. Que la pobreza no es un accidente, sino que también es el resultado de relaciones políticas. Que la desigualdad no es inevitable, es el resultado de sistemas que pueden cambiarse. Y que cambiarlo requiere organizarse, presionar, legislar, gobernar, fiscalizar, auditar y muchas cosas más. Y esa convicción es poderosa y tiene razón en algo fundamental. Ninguna cantidad de filantropía reemplaza las políticas públicas bien diseñadas. Un filántropo puede construir 100 hospitales. Un sistema de salud pública bien gestionado puede cuidar a 100 millones de personas, o más, a 1.000 millones de personas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la filantropía opera fuera del ciclo electoral, no depende de ganar votos para actuar, no necesita mayoría parlamentaria, no necesita ni decir con ninguna de esas cuestiones. No responde a un mandato de 4 años, no puede apostar a largo plazo cuando la política no puede financiar lo impopular cuando la política no se atreve, puede experimentar y fallar sin que nadie pierda el cargo por eso. Pero la filantropía también tiene un riesgo que el activismo político nombra con razón. Cuando los filántropos son también los más ricos, su filantropía puede terminar definiendo qué problemas importan, y eso es poder sin accountability. O el accountability es como el hacerse cargo. El político responde ante los votantes, el activista responde ante su comunidad. El filántropo en muchos casos no responde ante nadie. Decide qué financiar, qué ignorar, qué transformar y qué dejar igual. Con sus propios criterios y mecanismos formales de control. Eso no significa que la filantropía sea mal. Significa que la filantropía sin transparencia, sin rendición de cuentas sobre el impacto puede reproducir exactamente la concentración del poder que
dice, quiere resolver. Cuando dar se convierte en una imagen, hay una versión de filantropía que no es necesariamente filantropía, pero igual es necesario. Porque, por ejemplo, acá en Chile se ocupa mucho lo que es la Teletón y también eso tiene como un fin filantrópico. Pero también se hace como todo un tema de marketing, de publicidad y las personas se unen en torno a una causa. Que eso es positivo, pero también es producto de que el sistema, un montón de cosas de las estructuras sociales que no se dan como per se, entonces por eso se tiene que dar algo así. Pero es un momento en donde la gente se conecta, se organizan, participan, pero el tema es que hay varias veces que, por decirlo acá en Chile, la Teletón queda ahí y no queda en el día a día, queda ya el tanto y tanto de noviembre o de diciembre y ahí hay un solo corazón, pero el día tiene mucho más momentos y hay un montón de muchos más problemas. Entonces, como se da ese evento, como que ahí parece que las personas empiezan a asociar determinados conocimientos, conceptos o puntos en lo que debería vivirse o debería ser de una manera diferente. Pero parece que si ese evento no estuviera, no existiría. ¿Y por qué? Si pasa día a día y es bastante masivo. La filantropía de imagen, la fundación corporativa que existe para limpiar la reputación de una empresa, no para resolver el problema que la empresa contribuyó a crear. La donación que se anuncia en conferencia de prensa, con fotógrafo, con público, con el cheque sobredimensionado de cartón, el millonario que dona el 1% de su patrimonio recibe cobertura mediática como si hubiera dado todo. La empresa que dona en diciembre de lo que evadió de impuestos el resto del año. Ninguna de esas cosas necesariamente podría ser filantropía. En realidad, al final, como se usa se le da un fin para un apoyo a otra persona, en teoría sí. El tema es que quizás se pueda ver como también como relaciones públicas con un nombre prestado, es como hacer negocios también de otra manera. Y en realidad no es que esté mal hacer negocios, pero de alguna forma si uno lo habla como desde el mundo espiritual, uno debería dar y que se quede ahí, porque eso se queda con Dios. Pero para estar poniendo un cartel y no sé qué, no necesariamente, porque eso es como propaganda, es como una publicidad nomás. Es como una demostración de valores, pero no necesariamente es como amor como tal. El donante que financia un organismo. Cuando usted quiere a alguien, ¿usted todo el tiempo le echa en cara todo lo que hace por él o por ella? ¿O usted lo hace no? ¿Y por qué lo hace? ¿Lo hace porque o porque le quiere a la persona? Por dar un ejemplo. El donante que financia una organización y después decide su agenda, sus prioridades, sus métodos, que da dinero y con el dinero cumple el derecho a definir qué problema importa y cuál no. Convierte a las organizaciones de la sociedad civil en ejecutores de su propia visión, en lugar de dejarlas ser lo que son, voces autónomas de comunidades que nadie más escucha. Cuando el donante controla la agenda del receptor, ya no estamos hablando de filantropía. Estamos hablando quizás de mecenazgo con condiciones y las condiciones siempre tienen un precio. La filantropía de conciencia. Lo que existe para que el donante se sienta mejor, no para que el receptor esté mejor. El turismo solidario desde el voluntariado viaja al sur global a pintar una escuela que no necesitaba ser pintada. Porque lo que necesitaba es maestros, no turistas con buenas intenciones. La donación de ropa usada a comunidades que lo que necesitan es acceso a un trabajo digno. El gesto que hace sentir bien al que da y el que recibe lo deja exactamente donde estaba. Y eso quizás puede ser una terapia cara para el donante, pagada con tiempo y con la dignidad del receptor. ¿Qué tienen en común los que realmente transforman? La filantropía que produce cambio real no es la más ruidosa necesariamente. Es la que hace preguntas, la que se hace preguntas incómodas antes de actuar. La primera pregunta, ¿qué necesita el receptor o qué creo yo que necesita? La filantropía efectiva empieza por escuchar, no por diseñar soluciones en oficinas alejadas del sistema, sino por entender desde adentro cuál es el problema real. Las soluciones impuestas desde afuera, aunque sean bien intencionadas, raramente funcionan. Las que se construyen con las comunidades afectadas tienen una probabilidad radicalmente mayor de durar. ¿Estoy atacando el síntoma o estoy atacando la causa?
Dar dinero para pagar el tratamiento de una enfermedad es necesario. Financiar la investigación que previene esa enfermedad es transformador y las dos son varias, pero no son necesariamente lo mismo. La filantropía que quiere impacto duradero tiene que tener claro en cuál está invirtiendo y por qué. ¿Cómo sabré si esto funcionó? Si la filantropía sin medición del impacto real no es generosidad, es esperanza. El donante que no sabe qué pasó con su donación, no sabe si ayudó o si desperdició recursos que podría haber resuelto algo. La transparencia sobre algo, sobre el impacto de una burocracia, es responsabilidad básica. Otra pregunta, la cuarta. ¿Estoy creando dependencia o estoy creando capacidad? La filantropía que crea dependencia perpetúa el problema que dice querer resolver. La que crea capacidad, que enseña, que transfiere conocimiento, fortalece la autonomía de quien recibe, trabaja por volverse innecesaria. Y esa es la prueba más honesta de si una acción filantrópica es genuina. El objetivo es que la comunidad te siga necesitando o que deje de necesitar. El sacerdote sirve porque su fe lo llama. Entre comillas, porque en realidad el sacerdote sirve también porque em, porque su religión lo llama. Una persona espiritual puede ser que sea alguien que sea más de la fe. El voluntario sirve porque hoy hay alguien que necesita ayuda. El activista sirve porque quiere cambiar las estructuras que producen el problema. El filántropo, uno de verdad, sirve porque cree que el otro tiene derecho a una vida mejor. Y pone sus recursos al servicio de eso, sin condiciones, sin fotografías, sin esperar que le sigan, que le digan que es el más bueno, ni que le aplaudan. Porque en realidad, en un mundo al revés, donde se valora más la otra parte, en vez de esto, no creo que se pueda recibir necesariamente mucho aplauso. La filantropía real no busca necesariamente reconocimiento. Es importante, pero no es como el primer fin necesariamente. Busca transformación y cuando encuentra reconocimiento en el camino lo toma como señal de que algo está haciendo mal. Porque el reconocimiento podría desplazar el foco. Y el foco en la filantropía genuina siempre tiene que estar en el otro, no en el que da, en el que recibe, en el cambio que ocurre o no ocurre en su vida. Y eso queda en el mundo espiritual. Latinoamérica necesita más filantropía real, no más fundaciones corporativas, no más eventos de gala benéfica, no más donaciones que sirven más al donante que al receptor. Necesita personas con recursos, con conocimiento, con tiempo dispuestas a ponerse al servicio de algo más grande que su imagen. Sin cámara o sin aplauso o sin un cheque necesariamente de cartón. Solo el trabajo y el resultado, que es lo único que en última instancia importa. Si este video te hizo pensar en cómo das o en cómo podrías dar de manera más efectiva, esa pregunta ya vale más que cualquier donación hecha sin hacérsela. Compartilo o compártelo con alguien que tenga herramientas, conocimientos, cursos, voluntad, actitud, positivismo, energía. Quiera ver a alguien mejor. Y que todavía no sepa cómo hacer ese rol, esa función, o cómo acercarse más a alguien, a otra persona más. Hay gente que es muy maravillosa y es bonito ver cómo se transforma. Y hay otra que no hay nada que hacer. Pero son gratos esas experiencias cuando se hace un trabajo y tú ves un cambio. Es muy grato. ¿Tú has tenido algún resultado filantrópico o más? ¿Cómo es? ¿Cuál fue? ¿Y con quiénes fue? ¿O para quiénes fue?